Esto cuenta como entreno, ¿no? Claro que cuenta como entreno. ¿Sí? Mis amores, lo que empezó como un reencuentro, terminó con un beso, y un gran momento que nadie vio venir. Zoe y Jennifer no solo compiten por el podio, también por algo mucho más peligroso, el control, el deseo, y tal vez, la verdad. ¿Rivalidad o atracción? En Olimpo, nada es lo que parece. Lo prohibido no se esconde, se entrena, se perfecciona, y al final, se besa. Les voy a contar esta historia, pero antes, ¿qué tal si me regalan un pequeño comentario o like? Eso puede hacer que siga compartiendo más historias tan irresistibles como esta. La historia comienza con Zoe, una joven atleta especializada en heptatlón, que acaba de romper un récord. Gracias a eso, es invitada al Centro de Alto Rendimiento CAR Pirineos. Pero la celebración termina en un accidente inesperado. La pérdida de su mejor amiga y compañera. Aún así, sus padres la obligan a continuar con esta oportunidad única para demostrar su talento. Desde el principio, Zoe se muestra como una chica impulsiva, intensa y de carácter fuerte, pero también justa, leal y profundamente sensible ante las injusticias que percibe en el competitivo mundo que la rodea. Y es ahí donde Zoe conoce a sus nuevos compañeros de atletismo. Vale, ya veo que se te han subido los humos con el récord. Como Jennifer, a quien, aparentemente, ya conocía antes de llegar al CAR. ¿Sí qué haces aquí? No, mi amor, la pregunta no es qué hago yo aquí. Jennifer es más ambiciosa, segura de sí misma y, a veces, hasta fría y calculadora. En el CAR, es ella quien les vende sustancias a otros atletas. Para Jennifer, el objetivo es claro, ganar a cualquier precio. Eso la convierte en una competidora feroz, capaz de manipular situaciones y personas para seguir escalando. Durante un entrenamiento por el bosque, Zoe empieza a sentir el peso de todo lo que está viviendo. Se lanza al medio del camino, y justo en ese momento, Jennifer, quien también estaba entrenando, casi la atropella con la bicicleta. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que quizás Jennifer fue pareja de Zoe en el pasado. El caso es que terminan yéndose juntas al cuarto de Jennifer. Y mis reinas, les digo que las escenas son calientes, íntimas, bastante intensas. En ese momento, Zoe se abre con Jennifer y le confiesa que ya no quiere seguir en el CAR. La culpa por la muerte de su amiga Yaisa, en un accidente de coche que ella misma provocó, la está consumiendo. Le dice que está agotada emocionalmente. Y es entonces cuando Jennifer, sin filtro, le habla sobre las sustancias que puede tomar para seguir rindiendo. El problema es que Amaya, la otra protagonista, se ve consumida por la culpa tras el colapso de su amiga y compañera de equipo, Nuria. Así que comienza a buscar al culpable, y es entonces cuando descubre que Jennifer era quien vendía las sustancias a la mayoría de los atletas. Amaya entra en la habitación justo antes de que Jennifer le diera la sustancia a Zoe y escucha que esa misma sustancia fue la que causó el accidente de Nuria. Aunque Jennifer niega todo, esa noche Amaya decide seguirla en el bosque. Ahí se da cuenta de quién realmente le está dando la sustancia. Mientras Jennifer y Zoe vivían su pequeña luna de miel, Amaya decide reportarla. El CAR responde haciendo pruebas de sangre a todos los deportistas. Cuando Zoe se entera de las pruebas, sale corriendo. ¿Por qué? Porque durante su intimidad con Jennifer, ésta le había dado sustancias que le ayudaban a tener más resistencia. Fue Jennifer quien terminó convenciéndola de usarlas. El CAR va tras Zoe y, cuando finalmente logran hacerle las pruebas, no le encuentran nada en la sangre. Lo que realmente pasó fue que los patrocinadores decidieron a quién proteger y a quién sacrificar. Las sustancias que usaban eran indetectables, pero alguien tenía que pagar. Así que decidieron expulsar a Jennifer y castigar a Amaya. En la despedida, Jennifer le pide a Zoe que se vaya con ella, pero Zoe se niega. Y ahora te pregunto,
¿Crees que lo que hay entre Zoe y Jennifer es amor real, o solo una forma tóxica de escapar del dolor que viven en el CAR? Ahora que Zoe está sola, comienza a pasar más tiempo con su compañera Renata. Renata es atleta de heptatlón, igual que Zoe, y forma parte de su equipo directo. Ella es intersexo, y al inicio de la serie no compite porque debe reducir sus niveles de testosterona, lo cual afecta su rendimiento y su autoestima. Es Renata quien motiva a Zoe a entrenar más. Entre ellas nace un vínculo de confianza muy profundo. Renata ve en Zoe no solo una rival, sino un reflejo y un apoyo emocional real. Cuando el CAR le comunica a Renata que no podrá continuar, ella busca la manera de quedarse. Aunque en una fiesta se le suben las copas y casi besa a Zoe, no llega a pasar nada. Aún así, entre ambas se forma una relación de apoyo mutuo, que va creciendo con el tiempo. Ese lazo se vuelve aún más importante cuando los patrocinadores intentan usar tecnología para convertir a Zoe en una atleta superior. Pero Zoe se da cuenta de que ese camino no es para ella. La serie, en general, está más o menos, pero es muy queer, con muchas escenas intensas entre los personajes. Y al final, Renata y Zoe deciden unirse para intentar revelar todo lo oscuro que Olimpo ha estado ocultando. ¿Crees que entre Zoe y Renata pueden hacer algo más que amistad, algo que sane todo lo que el CAR les ha roto? No sé, pero para la segunda temporada, yo espero que exploren más el amor entre Zoe y Renata,